seamos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, declaró el pasado 13 de enero en Ginebra que su gobierno podría desplegar tropas y armamentos en Cuba y Venezuela si siguen las tensiones entre Moscú y Washington en el marco de la crisis sobre Ucrania. Estas declaraciones han provocado una ola de perplejidad y sorpresa en el mundo y entre los cubanos dentro y fuera de la isla, sin que hasta el presente haya habido ninguna declaración oficial de La Habana. El gobierno de Díaz-Canel ha guardado un silencio cómplice ante esta provocación que cuestiona la independencia y la soberanía de Cuba. El gobierno actual de Vladimir Putin se arroga el derecho, como en la época de la Guerra Fría, de imponer su hegemonía sobre Cuba, utilizando la isla como peón en el tablero de la geopolítica mundial para, por una parte, no asumir su responsabilidad en la crisis con la frontera ucraniana y, por otra, amenazar a los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea. El pueblo cubano que vive bajo la dictadura castrista desde hace 63 años y carece de los más elementales derechos humanos, debe soportar ahora esta nueva humillación sin ni siquiera ver representado su país por quienes lo gobiernan por la fuerza y lo reprimen. La oposición cubana en el interior de la isla, en medio de una extensa ola de represión, del encarcelamiento de muchos de sus líderes y de juicios sumarios y sin garantías jurídicas, a los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio pasado, ha manifestado su consternación y ha protestado enérgicamente contra la injerencia rusa y la complicidad servil del gobierno de Miguel Díaz-Canel por intermedio del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Nuestra asociación France pour la Démocratie à Cuba, integrada por cubanos y franceses que luchan por la defensa de los derechos humanos en Cuba y el establecimiento de una sociedad democrática, en solidaridad con los cubanos que no pueden expresarse libremente, se une a esta protesta y exige al gobierno ruso el retiro de estas declaraciones injerencistas que recuerdan la tristemente célebre crisis de los misiles de 1962 que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Al mismo tiempo, hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se oponga con firmeza a esta humillación. La asociación France pour la Démocratie à Cuba, ante la gravedad de la situación, pedirá al gobierno de Francia, país que preside la Unión Europea, que tome en cuenta estas provocaciones durante las negociaciones con Rusia por el conflicto en la frontera ucraniana, que aborde con el gobierno cubano la incompatibilidad de estas intervenciones con el acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba, que se ampara en un mejor respeto de los derechos humanos y la apertura democrática que serían imposibles con la presencia rusa. No cesaremos de movilizarnos junto a la comunidad cubana en todo el mundo y los cubanos de la isla, hasta el retiro oficial de esta ignominia del gobierno de Moscú. En consecuencia, hacemos un llamado a manifestarse el 29 de enero del 2022 ante las representaciones rusas para defender la soberanía de Cuba que su gobierno deja pisotear. Firmado por Alberto Guadalupe Miranda, presidente de la Asociación Francia por la Democracia en Cuba, Armando Valdés Zamora, secretario de la Asociación Francia por la Democracia en Cuba, Eliana Laguardia, representante de Francia del Consejo para la Transición Democrática en Cuba,
y firmada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que suscribe en su totalidad, a través de los miembros de su Secretaría de Relaciones Exteriores, el documento elaborado por la Asociación Francesa para la Democracia en Cuba, y para que así conste, firmamos los presentes con fecha del 7 de enero del 2022. Víctor Manuel Dueñas, CTDC, País Bajo. Jorge Luis Valdés Villazán, CTDC, Suecia. Elena Larrinaga de Luis. Ernesto Gutiérrez Tamargo, España. Félix Yenericher en Estados Unidos. Raidel Fernández, República Dominicana. Gabriel Torres, México. Javier Bonilla, Uruguay. Luis Alberto Marino. Hernán Alberro, Argentina. Y Abraham Rivera, Israel. Y Dawi Morejón, Australia. Ha sido Ileana de la Guardia Massetti, representante del Consejo para la Transición en Francia, que nos ha introducido en el tema del Imperio Ruso, una situación que está poniendo al mundo en peligro y al borde de otra guerra, esta vez mundial. Buenas tardes y bienvenidos Julio Aliaga Plesán y Hernán Alberro. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Bueno, ahí se debe estar volviendo a conectar. Julio, ¿cómo estás? Ahora te escuchamos. Sí, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a los invitados también que tendremos hoy. Y así como a nuestros escuchas, donde quiera que estén en América Latina y en el mundo. Sí, hoy tenemos un programa muy interesante donde nos vamos a centrar en ocasión del aniversario, ¿no? Del natalicio de José Martí un poco en su vida, ¿no? ¿No, Pedro, Julio? Sí, está claro, Hernán. Vamos a hablar del hombre, la figura cimera en la historia de Cuba, por muchos que hayan intentado hacer comparaciones con figuras que surgieron a la posterioridad. Martí no tiene comparación. Martí es único, es cubano y es de todos, no es del Partido Comunista, no es de los llamados revolucionarios, es de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tú crees de esto, Alea? Mira, estamos ante una fecha más, o sea, 169 aniversario del nacimiento de José Martí. José Martí creó un antes y un después en el desarrollo de la historia de Cuba. Y cuando digo un antes y un después, hay que ver que está antecedido de grandes figuras como Carlos Manuel de Céspedes, está precedido de Heredia, está precedido de grandes cubanos que forjaron esta nación. Y a su vez, más tarde, pues vienen otros grandes cubanos también que siguieron esa línea. Pero, y siempre lamentablemente hay un pero, esa palabra tan castellana que marca la inflexión en otra dirección, hay personas que han querido robarse el nombre de José Martí. Hay personas que han querido robarse el nombre de la patria. Hay personas que han querido robarse el ideario de construcción humana que pensó, articuló y llevó adelante José Martí. Y pienso que de esta manera estamos honrando no solamente a José Martí, sino a las personas honestas, decentes que han trabajado por la libertad de nuestra patria. Bien, Aleaga, precisamente en el día de hoy contamos con dos personas muy conocedoras de la vida de José Martí, ese hombre pequeño y enjuto que fue capaz de llamar y llevar a la guerra a esos generales curtidos en 1000 batallas. Contamos con la presencia de Dagoberto Valdés, director del Centro Convivencia, y con Michael Aledo, profesor de historia, muy conocedor de la obra y la vida de Martí y creador del sitio web Utilidad de la Virtud. ¿Qué pudieras hablarnos, Michael? Te daré primero la palabra a ti, sobre este hombre que, como dije, fue capaz de unir a generales, doctores y a los pinos nuevos en una batalla por una Cuba libre e independiente. Unos saludos a todos y gracias por la amable invitación y saludo a todos los radioyentes. Quiero felicitarlos a los que siguen por el sitio web, por la página de Facebook y otras redes sociales.
quiero felicitarlo porque Pedro, por lo que estuve leyendo, ya el programa ha subido tiene una audiencia de casi 2,5 millones de oyentes y seguidores, que eso no es una cifra despreciable aquí en nuestro continente. Quiero felicitarlo por eso y saludar a Huerto y bueno, a los demás. Un gusto, ¿cómo estás, Michael? Muy bien, gracias. Hola, Michael. Entonces ya vamos a entrar al caliente ya entonces, Pedro, sí. Sí, sí, dale. Sí, adelante. Adelante. Dispara. Cuéntanos un poco de tu mirada del tema. Yo pienso que si vamos a acercarnos así de lleno y de principio al tema de la unidad, yo creo que hay un primer paradigma que a mi juicio pasa desapercibido y que es hasta un tanto falso. Y tendría que, no podría eludir esa arista, ¿no? Se ha hecho como un mito de que Martí logró unir a todos los cubanos. Y yo creo que hay que empezar por decir que eso es falso. O sea, Martí no unió a todos los cubanos en la guerra de la independencia. Martí unió a un partido de Cuba. Vamos a pensarlo dentro del lenguaje partidista que en ese momento no existía como existe hoy, pero vamos a pensarlo más allá, que es una parte de los cubanos. Hay que entender que desde la misma formación de la nacionalidad, la nación, etcétera, de la identidad cubana, podríamos arrastrarlo hasta el obispo Espada. Vamos a, por ejemplo, aterrizar en Félix Varela. Félix Varela hace una obra que es educativa y sus principales discípulos se dividen fundamentalmente en dos aristas, que son los reformistas y los independentistas. O sea, la parte de los cubanos que Martí logra unir es a la parte de los cubanos que ha renunciado definitivamente al tema de la reforma pacífica, tras una y otra prueba, porque incluso el mismo Varela fue delegado a las Cortes. Hay todo un movimiento de gente muy culta, muy inteligente, relacionada con el seminario de San Carlos y también con la educación, con la universidad, que pone su primera esperanza en el tema de la reforma. Y eso fracasa y viene entonces la guerra de los 10 años. La guerra fracasa, no vamos a hacer una clase de historia de Cuba, pero hay un pacto del Sajón. ¿Qué cosa es un pacto del Sajón? Donde algunos cubanos negocian y ahí se pone también una esperanza en que va a haber unas reformas que van a mejorar la vida, la esperanza de los cubanos. Y eso también fracasa. Por lo tanto, ahí es cuando Martí empieza a hablar de lo que él nombró una guerra necesaria y la gente mira, ¿cómo que una guerra necesaria? Una guerra magnánima, una guerra... O sea, Martí lo que se ha dado cuenta es que la guerra no es que sea necesaria, sino que él está sintiendo que es inevitable. Cuando él ha entendido que eso es inevitable, pues entonces lo que entiende es que no hay otro remedio que organizarlo. Y por eso es que habla de la guerra necesaria, por lo que está queriendo decir es de la necesidad de organizarla de una forma tal que sea breve, que sea magnánima, que ahorre sangre y que el resultado, teniendo en cuenta, porque no creo que sea que Martí fuera más inteligente ni que Bolívar, ni que San Martín, ni que Hidalgo, sino que tiene la posibilidad de estar en otro momento histórico donde puede aprender de los errores, digamos, tanto del sur como del norte. Y aquí hay mucha tela por donde cortar, porque tú vas a ver a un Martí defendiendo algunos principios antes del 80, 81, y cuando Martí empieza a vivir los cerca de 15 años que vivió en Estados Unidos, vas a ver que eso varía, incluso un pensamiento más equilibrado, menos anti-norteamericano. Por lo tanto, Martí lo que hace es unir a una parte de los cubanos que entendió y está decepcionado de todo lo que tiene que ver con la reforma, con el autonomismo y con el integrismo. No sé, Pedro, si... No, Michael, está claro lo que dices. Cuando hablé de reunir y de llevar a la guerra, me refería precisamente a esos hombres curtidos en la batalla. Todos sabemos que en Cuba la unidad es muy difícil de lograr y ha sido muy difícil de lograr siempre. Y es uno de los problemas a los que nos enfrentamos ahora. Hernán, no sé si quieres tú derivar o tú había alguna otra pregunta.
Tienes apagado el micrófono. Tienes apagado el micrófono, sí. Es que siempre Adelante. siempre estoy evitando el disparate, ¿no? O sea, yo soy prolijo en disparate, ustedes lo saben. Lo que quería decir, ante todo, importante la visión que da Michael, porque evita un lugar común dentro de una tiranía totalitaria. Y es que Martí unía a todo el mundo. Martí le caía bien a todo el mundo. Martí era simpático para todo el mundo, cuando eso no era así. O sea, hay que pensar, como bien decía, Cuba como una provincia de España, donde había reformistas, donde había autonomistas, donde había diferentes partidos políticos. Hay que pensar en el siglo XIX. Y Martí, con su visión de la nación nueva, esa nación que nace, como decíamos hace unos minutos atrás, de un grupo de pensadores, de ricos latifundistas que deciden irse a la independencia, a la búsqueda de la independencia, porque prefieren una relación estrecha con los Estados Unidos y no con España, que significa algo atrasado, algo caduco, y quieren entrar en la gran economía que le está brindando los Estados Unidos. Eso me trae a colación, y valga Michael la referencia, este último dibujo animado de Juan Padrón sobre Elpidio Valdés, ese héroe cubano para los niños, un héroe animado, como puede ser Superman para la mayoría del mundo en Cuba, es Elpidio Valdés. Y Elpidio Valdés, en una de sus aventuras, de pronto casi se alía a los españoles para ir contra los norteamericanos. Y ese no es el pensamiento de Martí, ese no es el pensamiento de Céspedes, ese no es el pensamiento que se nutre alrededor de José Martí, sino un pensamiento liberal, abierto. Y lo importante de lo que he oído de Michael, que además me honro en conocerlo en el día de hoy, es que ha puesto en contexto a José Martí. Y se lo agradezco mucho en lo personal. Pero bueno, yo pienso que Dago también debe ponernos la nuestra, ¿no? Dago, Sí, ¿pudieras sí. hablarnos, Sí, pudieras por hablarnos supuesto. Sí, de algunos por de los escollos a los que se enfrentó Martí en la lucha por llevar a los cubanos adelante? Sí, cómo no. En primer lugar, quiero decir que me uno al análisis de Michael Aledo. Me alegro también, como Aliaga, de conocerlo ahora por Zoom. Hemos intercambiado algunas cosas, pero aprecio mucho su obra. Quisiera poner en primer lugar un matiz. Es verdad que no unió las diferentes corrientes de pensamiento existentes en ese tiempo, pero sí hay la unidad dentro de la corriente independentista de varias generaciones de cubanos. Y esto es otro de los problemas, el problema generacional y el problema del caudillismo. Y eso verdaderamente yo considero que no está en contradicción con lo que ha dicho Michael, pero pone un matiz en cuanto a la obra de unidad de Martí dentro de la corriente independentista. Y quisiera agregar a eso algo sobre la metodología para la unidad, es decir, para lograr ese consenso, para lograr esa funcionalidad para la independencia. Y quiero mencionar el discurso del 10 de octubre de 1891 que todos conocemos, que considero que es uno de los discursos arquetípicos o paradigmáticos para identificar la metodología, es decir, cuál es el pensamiento de José Martí, el pensamiento, vamos a decir, metodológico, para lograr esa unidad dentro de esa corriente. Voy a leer brevemente un fragmento, un solo fragmento de ese discurso, aunque todo él es una unidad, para analizar 10 verbos que nos dan la metodología de la unidad, podría llamarle yo así. Dice, aquí velamos, aquí aguardamos, aquí anticipamos, aquí ordenábamos nuestras fuerzas, aquí nos ganábamos los corazones, aquí recogíamos y fundíamos y sublimábamos y atraíamos para el bien de todos el alma que se desmigajaba en el país. Con el dolor de toda la patria padecemos
y para el bien de toda la patria edificamos. Y no queremos revolución de exclusiones ni de banderías, ni caeremos otra vez en el peligro del entusiasmo desordenado, ni de las emulaciones criminales. Todo lo sabemos y todo lo evitaremos. Razón y corazón nos llevan juntos. Ni nos ofuscamos, ni nos acobardamos, ni compelemos, ni excluimos. ¿Qué es la mejor libertad sino el deber de emplearla en bien de los que tienen menos libertad que nosotros? ¿Para qué es la fe sino para enardecer a los que no la tienen? Es cierto que las primeras señales de los pueblos nacientes no las saben discernir ni las saben obedecer, sino las almas republicanas. Y esto hacemos aquí y labramos aquí sin alarde un porvenir en que quepamos todos. Hasta ahí la cita de José Martí, que yo considero un programa, vamos a decir, resumido con su verbo apasionado, ¿no? Entonces, sobre este fragmento, repito, hay que verlo en el contexto de todo el discurso y también de la fecha. 1891 está preparando ya directamente la guerra de independencia, la guerra magnánima, y quiero señalar los 10 primeros verbos que Martí usa aquí: velar, aguardar, anticipar. Esto a mí me parece importantísimo porque combina el estar alerta con aguardar, es decir, no desesperarse, pero sí anticiparse. Es decir, uno de los secretos para mí de la obra de Martí es prever el camino, es decir, la prospección estratégica, lo que hoy se llama en la ciencia moderna el ejercicio de prospección estratégica. En aquel tiempo no se hablaba de esa ciencia, muy contemporánea. Y después los otros verbos, los otros siguientes: ordenar las fuerzas, ganar los corazones y atraer a todos para el bien. Es decir, ordenar las fuerzas para que no vayan restándose unas a otras, ganar los corazones, que es una dimensión emotiva, que es una dimensión de inteligencia emocional que no está muy presente en otros líderes libertarios de América Latina. Razón y corazón, dice después, nos llevan juntos. Y por fin esos 3 verbos tan coherentes, con una sinergia entre sí: recogíamos, fundíamos y sublimábamos para recoger el alma que se desmigajaba en el país. Esa es, vamos a decir, la metodología. Ahora, Martí habla de lo que no es. Me encanta porque primero habla de lo que es y después todo lo contrario acostumbramos los cubanos, que es decir, lo que no queremos y callarnos lo que queremos o no preverlo. Y dice: no queremos revolución de exclusiones ni de banderías. Bueno, eso está más que explícito. No caeremos en el peligro del entusiasmo desordenado, está haciendo una crítica a la guerra anterior, ni de las emulaciones criminales. No nos ofuscamos, es decir, fíjense bien, no nos acobardamos, ni compelemos ni excluimos, es decir, no empujamos a otro violando su libertad, pero tampoco excluimos. Y habla de 2 valores éticos para mí fundamentales: la libertad y la fe puestas al servicio de los demás. En fin, que termina diciendo: labramos aquí sin alarde, y esto es algo muy, muy propio también de Martí, la humildad. Labramos aquí sin alarde un porvenir, y aquí está la frase, en que quepamos todos.
Bueno, pues solo con este, me remito solo a este párrafo que para mí, ya lo digo, es programático, para hablar del proceso de unidad, de consenso, de construcción de vamos a decir, fundir esa alma que se desmigajaba en el país y que es la obra fundamental de Martí. Y creo que queda claro con el fragmento que nos acabas de leer, Dago, que va perfectamente de la mano de lo que decía Michael, ¿no? Porque precisamente habla, no habla desde el autoritarismo, desde la postura de decir están todos conmigo y yo soy la patria, ¿no? Como después otros dirían, digamos, sino que es interesante que él habla precisamente que hay que conquistar los corazones, ¿no? Que hay que convencer a los no convencidos, que hay que escuchar, que hay que, o sea, me parece que es bien interesante. Y como digo, ¿no? Va muy de la mano de lo que decía Michael antes, ¿no? Que evidentemente no es como muchas veces se presenta a los próceres, digamos, de las diferentes patrias, quien unifica a todos y quien representa el único representante de un ideal de aquel momento, ¿no? Pedro, ¿querías decir algo? No, quería darle de nuevo la palabra a Ledo, a ver sobre este aspecto, que sea, si quería tocar algún otro aspecto, lo vi anotando ahí, pienso que tenía algo en el tintero. No, me llamó la atención, sí me recordó algo a raíz de un punto específico que argumentaba Dagoberto. Mira, voy a volver un poco atrás. Mira, hay que entender, por ejemplo, que José Martí, para empezar, es hijo de dos españoles. El padre, además oficial, que aunque vas viendo que va perdiendo un grupo de trabajos y donde quiera que ella prácticamente lo votan, porque el padre es una gente que tiene un carácter de una integridad y una dignidad tremenda. Y la madre, que es puro sacrificio, son muchos hijos. O sea, Martí no nace en esa casita de Paula dorada que vemos. No, Martí nace en un ambiente de pobreza, casi de arrabal, casi de indigencia. Por ejemplo, y vamos a desmitificar una primera cosa, porque si una cosa ha hecho, por ejemplo, el régimen y la visión esta oficial de Martí como el apóstol o el héroe nacional cubano, es que Martí es resultado de la escuela. Y esta es una idea muy peligrosa desde el punto de vista de las consecuencias que tiene para el socialismo. O sea, porque el socialismo es donde yo te corrompo al niño, te lo saco del hogar y se lo entrego completamente a la institución escolar. O sea, la personalidad de Martí es el resultado de sus maestros y de la escuela como institución. Y es un elemento peligroso, porque ahí estoy diciendo, tú tienes que darme tu hijo y yo te lo voy a formar, te lo voy a dar mejor. Y vemos el peligro, porque, por ejemplo, la organización en Cuba, por ejemplo, que rige los niños o que los organiza, se llama la Organización de Pioneros José Martí. Pero su lema, el lema de la Organización de Pioneros José Martí, es pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Entonces, la organización de José Martí, pero hay que ser como el Che. No sé si tú me entiendes. Entonces, yo te voy a coger a tu hijo y a tu hija, te lo voy a meter en la escuela y te voy a entregar un Che. Ese es el primer peligro. Entonces, cuando tú estudias la vocación de sacrificio de Martí, esa es de su madre. Y cuando tú estudias profundamente la dignidad martiana, que es su máxima categoría filosófica, ética, moral y de todo punto de vista, porque cuando Martí escribe o da su mayor discurso, que es con todo y para el bien de todos, dice: si me dieran a preferir un bien sobre todos los demás, que ese bien fuera base y principio, y sin que los demás fuesen falaces e inseguros, este fuera el bien que yo prefiriera. Yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de todos los cubanos a la dignidad plena del hombre. Hombre como género, está incluyendo también, por supuesto, las mujeres. Entonces, de quien Martí obtiene esa dignidad a prueba de todo, a prueba de perder trabajo, a prueba de morirse de hambre, es de su padre. Y por supuesto los estudios, lo intelectual, lo formativo fue de su maestro. ¿Por qué hago esta introducción hasta aquí? Porque hay que entender dos cosas. La primera, por ejemplo, es que Martí no participa en la guerra de los 10 años fundamentalmente, aunque él
Vamos a ir atrás porque al final este programa es un homenaje a su vida entero y yo creo que le tenemos que ver a Martí como un ser humano. Y hay radio oyentes que quizás no saben de la figura que estamos hablando y solo pueden pensar que bueno, es el patriota, el militar, de la política, todo eso. No. Martí es un muchacho de 16, 17 años que tiene ocasión por hacer un periódico, una publicación, porque se ha dado una libertad de prensa efímera y hay un compromiso de un compañero de escuela, él y su mejor amigo, tiene compromisos de otro compañero, hablo, además de apellido doblemente Castro, Castro y de Castro, ya un Castro es malo, dime tú dos, entonces, no, me disculpen todo el que tenga ese apellido, que no tenga nada que ver con el diablo Irán, pero bueno, lo que quería decir era que él se compromete a hacer un aporte monetario para el proyecto, y después se echa atrás y se suma voluntario. Voluntarios eran los nacidos en Cuba que se unían a una especie de milicia por la parte española, del ejército español. Y Martí le escribe una carta y entre otras cosas le dice, ¿sabía usted cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Quiere decir la traición. Se espero que un discípulo de don Rafael María Méndez no va a dejar sin contestación esta carta. Hay un incidente con la carta. Durante mucho tiempo se pensó que la carta era conjunta de él y de su mejor amigo Fermín Valdés Domínguez. Hay que reconocer que eso ya está descubierto, que de alguna manera Fermín Valdés Domínguez mintió. La carta es solamente de Martí, eso ya está descubierto en los archivos de España, etc. Tanto es así que a Martí le piden, lo condenan a 6 años y a su amigo a 6 meses. Pero el fiscal, cuando interpreta bien la carta, la interpreta como una amenaza de muerte. Quiere decir, tú estás amenazando de muerte a una persona que ya es voluntario español, que de alguna manera es un oficial español. Y por eso le piden la pena de muerte en juicio. Otra cosa que la gente que desconoce. O sea, a Martí se le pide la pena de muerte por amenaza de muerte. Porque en la antigüedad, ¿cómo se castigaba la apostasía? Por la muerte y sobre todo además, en algunos lugares, capando al traidor, al cobarde. Y entonces un joven con 16, 17 años lo meten en las canteras de San Lázaro, Cal. Ahí sale una belleza de la literatura que es el presidio político en Cuba. Entonces, ese padre español, porque tú tienes un padre que es español, llega al punto que no quiere que Martí esté metido eso. De hecho, le pega. Martí está escribiendo... Un día verán que no es un arrebato chiquillo, voy a pensar suicidarme, le está escribiendo al maestro, la idea de volverlo a ver usted al maestro más abajo. Cuando el padre visita a Martí y lo ve con las piernas llenas de llagas y le pusieron una bola por un grillete que le rozaba un testículo, que durante toda la vida o muchos años Martí tuvo pus, ahí había que extraerle el pus con una jeringuilla, es otra cosa que poca gente conoce, de ahí viene un problema de su salud tremendo. Martí en la manilla usaba alpargatas, no usaba botas o cosas así de campaña, porque se le quedó siempre esa herida. Cuando el padre ve a Martí en esas condiciones, es que Martí lo cuenta, que se desploma y sus lágrimas refrescaban las llagas. Porque la madre le manda a María, pero las lágrimas son saladas, las lágrimas tienen que haberle ardido si de verdad le rozaron. Ahí ellos se reconcilian. Pongo esta larga introducción para que se entienda cómo era la relación con el padre, cómo era la relación con el maestro, lo que representó incluso el maestro para Martí, donde le dice, la idea de volver a verle me ha impedido suicidar. Ahora, la pregunta es la siguiente, pregúntese por qué nunca más Martí le escribe a su maestro. Y ya en los años bien avanzada en su preparación, después de fallecido, le dedica un escrito en Patria. Patria era el periódico que él creó para darle propaganda, etcétera, a la causa. Pues sencillamente porque su maestro, Rafael María Méndez, se había metido reformista. O sea, yo te quiero con el alma, pero ¿hasta qué punto llega Martí que pone un freno total a su comunicación con su maestro, porque su maestro es reformista? Y los principales enemigos de Martí, que lo atacan, todo eso, nombretes, etcétera, Capitán Araña, Ginebrites, todos vinieron de cubanos que eran reformistas, porque sabían lo peligroso que era Martí para organizar la independencia. Una postura más radical. Interesante. Interesante porque aparte, perdón Pedro, pero porque aparte, nada, lo humaniza, ¿no? O sea, y creo, y corríjame si me equivoco, les quiero plantear, digamos, les quiero dejar una propuesta
para ahora la segunda parte del programa, porque me parece que es interesante tanto lo que tú decías, Michael, como lo que decía Dagoberto respecto de la construcción de la unidad y la construcción del movimiento que en definitiva está llevando adelante Martí, ¿no? En cierta medida su revolución, hablábamos antes de ese tema, ¿no? ¿Qué podemos aprender o qué pueden aprender o qué pueden tomar los diferentes grupos independientes que hoy en Cuba, con tanto sacrificio, como Dagoberto, como Julio, como Pedro y como tantísimos otros, trabajan para construir su democracia, ¿no? ¿Qué podemos tomar de estas enseñanzas, si no todo, lo que nos dejó Martí? Pero si les parece, vamos a unos minutitos de música con Joséito Fernández, con La Guantanamera, y volvemos en 2 minutos. Cuando yo muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. No me tiren al oscuro a morir como un traidor. No me tiren al oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno morir. Bueno, Hernán dejó un tema en el aire y antes de darle la palabra a Dago, quisiera, para si él dentro del análisis que va a hacer puede hablarnos de este aspecto también, porque ya Michael habló de una cosa importante, Organización de Pioneros José Martí, y el lema habla del Che. Y han cometido la ignominia, la desfachatez y la deshonra de en la Constitución poner a Martí junto a Mar y junto a Lenin, nada más distanciado del ideario filosófico, político y patriótico de Martí, que también no luchaba por el unipartidismo, incluso fue capaz en ese programa del Partido Revolucionario Cubano decir que el partido se desintegraba al llegar el momento del triunfo. Dime, Dago, ¿qué pudieras decirnos al respecto de lo que Hernán plantea, de la enseñanza que nos deja Martí a nosotros, los que desde acá luchamos por una Cuba democrática, y esto que yo te dije ahora? Sí, por supuesto, que es una gran enseñanza para nosotros los que en Cuba intentamos, pues eso, hacer una república o contribuir a que el porvenir de la República Cubana sea un porvenir en que quepamos todos. Pues yo creo que hay algo en esto, en este párrafo, en este discurso del 10 de octubre, que tiene mucho que ver con esto. No queremos revolución de exclusiones ni de banderías, es decir, de bandos. Esto a mí me parece que es la gran enseñanza. Hay que respetar la diversidad de corrientes
como decía Michael, es decir, no todo el mundo va a pensar igual, no todo el mundo tiene que tener los mismos métodos, no todo el mundo va a ir al mismo ritmo, y esto es una lección, vamos a decir, con toda vigencia para nuestros días. Es decir, es importante que entre los cubanos que queremos un cambio en Cuba, un cambio pacífico, pues que nos respetemos y que nuestros proyectos no sean proyectos de exclusión, ni de compeler al que no llega, ni de ofuscarnos en nuestro propio concepto de cómo debe ir el proceso, sino que debemos buscar, creo yo, aquellos puntos mínimos en los cuales coincidimos, es decir, un consenso de mínimos, que no significa un consenso pequeño, sino un consenso en aquellos valores, en aquella hoja de ruta en el que quepan todos contando, vamos a decir así, con la diversidad de los ritmos, de los matices, incluso de las discrepancias. Hay que contar con las discrepancias de los demás, si no repetimos el mismo proyecto excluyente del pensamiento único. Michael. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con eso perfectamente, con lo que dice Dago. Tu pregunta, sobre todo la que hacías de que en qué pudiera ser útil. Yo creo que lo más importante, sobre todo quizás porque me vienen a la mente quizás los tres países que en este momento más complicado tienen este tema, en que quizás más útil le podría ser, son Cuba, porque Cuba no hay libertad. O sea, Cuba es una dictadura. Venezuela, otro tanto, y también por responsabilidad de Cuba y Nicaragua. Yo pienso que Martí, como uno de los intelectuales, luchadores, independentistas más importantes que ha tenido América del Sur, tiene todavía mucho que aportar. Lo primero, por la línea de pensamiento que yo venía ahorita, primero es que se piensa porque Martí se la ha llamado el apóstol, el héroe nacional. Martí nunca se vio como un mesías a sí mismo. Martí nunca se vio como que él era o iba a ser el encargado, eso es un mito también comunista, socialista, de liberar a Cuba. Si tú estudias de verdad Martí, tú estás viendo que durante muchos años Martí precisamente lo que se está resistiendo a esa tentación. Martí está haciendo un esfuerzo tremendo, a veces para no inmiscuirse en esos asuntos. Después dice, hasta hoy no me he sentido hombre, cuando lo nombran mayor general Gómez. Porque Martí va preso para España, pero Martí ya tenía edad suficiente, por ejemplo, para unirse a la guerra de los 10 años, la guerra anterior. Y Martí no va, primero porque él no siente que él tiene un papel fundamental que jugar ahí, donde está Céspedes, Aramonte, Héroe, Gómez, Maceo, gente muy grande. Segundo, porque literalmente su familia se está muriendo de hambre y han hecho una publicación en México que dice que están pidiendo hasta de caridad dinero para salvar. Y Martí está apresurándose en España para graduarse, como lo hizo en tiempo récord, para ir a ayudar a su familia. La primera enseñanza es que en cómo seguir ese ejemplo. Primero, que nadie se crea que es un mesías, que es un héroe, que está destinado nunca más a liberar a Cuba o a ser el Dios cubano, que ese es el problema fundamental de Fidel, por ejemplo. Que eso no es un problema que nos vino con Martí, porque Martí es todo lo contrario. Segundo, la familia está por encima de todo, a no ser de cuestiones ya muy de dignidad, etc. Pero Martí decide ayudar a la familia. De hecho, llega a México y los encuentra vestidos de luto de negro y una de las hermanas, varias murieron, había muerto. Y va a Guatemala, se vuelve director, etcétera, a México. El punto es que tú vas a ver que se acaba la guerra de los 10 años, viene la tregua fecunda, e incluso así, aunque él está participando, Martí nunca vive de la causa. Ese es otro elemento, por ejemplo, que los luchadores por la libertad de Cuba, de Venezuela, etcétera, Nicaragua, y lo digo con humildad, no quisiera inmiscuirme en temas que tengan que ver, yo no soy nadie para enseñarle nada a ningún venezolano, ni nadie en Nicaragua, pero me voy a centrar en Cuba.
Martí nunca vivió de la causa. O sea, Martí nunca cobró o cogió dinero. Por ejemplo, el periódico Patria o su discurso por el 10 de octubre que había mencionado, por ejemplo, Alberto, Martí nunca los cobró para sí. Patria, por ejemplo, búsquenlo. Patria tiene advertising, tiene, ¿cómo se llama esto? Anuncios comerciales. Pero Martí no cobraba un salario por ser el delegado del partido, ni por ser... O sea, Martí primero demostraba que se podía mantener por sí mismo, con sus escritos sobre... Son críticas sobre poesía, como periodista, como cronista, etc. Esa es otra cosa que yo creo que debíamos aprender la gente de las nuevas generaciones. Tercera, otra cosa, Martí nunca se sumó a nada porque, bueno, algo es mejor que nada. Martí estuvo del 84 hasta el 87 en un silencio total y le escribe una carta a nadie más y nada menos que Máximo Gómez, que era el mayor general en ese momento, y le dice: general, una república no se funda como se manda un campamento, y mi aporte valga mucho o valga nada, y él sabía lo que valía, no lo presto yo para una cosa que no sea con un ideal republicano democrático. Y se aparta completamente de Gómez y de Maceo, al punto que lo llaman en una reunión pública, le dicen pusilánime, que los hombres que no tenían el valor de unirse al plan Gómez Maceo debían usar falda, y Martí casi nos reta a duelo a la persona que se lo dio. Pero Martí también tiene la cualidad de que se resiste a participar en cosas que él sabe que no van con el espíritu de lo que después podría ser una república, digamos, democrática. Cuando Pedro ahorita me hacía la pregunta, Martí está en silencio total. En el 84, 85 y en el 87, y esta es otra cosa que debemos aprender quizás, Martí organiza la independencia de Cuba, la libertad de Cuba, la democracia de Cuba en 3 días. O sea, Martí decide reiniciar de nuevo cuando Gómez y Maceo han declarado públicamente que el plan Gómez Maceo ha fracasado y que ha terminado. Y por eso usted ve que hay discursos de octubre 87, 88, 89, 90 y 91. 5 años estuvo Martí caminando, cogiendo tren, montando caballos y organizando clubes en diferentes lados. Gente generalmente nueva, no era gente generalmente de la vieja contienda. Y Martí se impone como organizador. Y no le queda tristemente más remedio, esta es la verdad, a Gómez y a Maceo que sumarse entonces a los planes de Martí, porque ha demostrado la nueva forma, la cultura de hacer política. Y entonces que sí se suman después, y esta es una enseñanza, o él le escribe a nombre del partido, porque son 5 años nada más que organizando los clubes, pero el partido nace en el 91. Y después son 91, 92, 93, 94 y 95 hasta la guerra. Fueron 10 años, no fueron 3 días. Primero cuajando lo que va a ser el partido y después ya como partido proyectando. Y hay que ver las cartas que le escribe a sus amigos sobre todo. Y a veces a los generales le dice, ya es mañana, y él lo que está es frenando. Porque él no quiere precipitar una guerra. Él quiere que la gente llegue al punto, como él sabe llegar, que se seccionara el reformismo, el autonomismo, que no había otro camino. Y él lo que quería era que cuando esa explosión sucediera, no hubiese sangre, se morara menos. Y esto sirve mucho para hoy. En Cuba hubo un 11 de julio y demostramos no estar listos. Y el problema es que ahora, por ejemplo, hay mucha gente apelando nuevamente a la reforma, a la negociación, al diálogo con el régimen, y eso va a fracasar. Si algo yo he aprendido poquito sobre Martí es entender que todo eso va a fracasar y que todas las personas con buena o mala intención se sumen a eso, lo que van es echarle más pólvora a un momento que va a volver a llegar. En Cuba va a haber de nuevo un 11 de julio. Al parecer, si el empecinamiento del régimen sigue como está haciendo, va a ser. Lo criminal va a ser no organizarlo de forma tal y apoyarlo y crear todas las condiciones para que después de ese momento haya lo que Martí llamó con todos y para el bien de todos. Porque el problema de la exclusión es después. Tú no puedes excluir a nadie. Pero me decía que tú no estabas ahí por lo que decía Alberto, porque cuando tú lees las bases del Partido Revolucionario Cubano, las bases y los principios, los estatutos, hay un lenguaje que es fundamentalmente, me está diciendo, el Partido Revolucionario Cubano y la revolución no va a ser esto, no va a ser lo único, no va a esto, no va.
más de lo que va a hacer es el compromiso de lo que no va a hacer. Y le está diciendo va a ser con todos y para el bien de todos. Pero primero hay que conquistar la libertad para después entregar el país a todos. Pero ese con todo no iba a incluir, por ejemplo, gente esclavista o gente que no entendiera la independencia. O sea, la independencia sí iba a lograr, la libertad sí iba a lograr y después abrimos el país a todos. Pero es como la gente que dice, hay que crear una república con todos. Yo creo, por ejemplo, que hoy, para el futuro de Cuba, pensar una república futura cubana que incluya a los fascistas y a los comunistas es un error. O sea, el con todos martiano no le da un baño a eso, porque es como decirle a Martí, bueno, el con todo incluye ahora que vengan los esclavistas, no, o los colonialistas, no, hay un límite al con todo, que es el límite donde no puede sobrepasarse el límite de la libertad. ¿Entiendes? Las personas, tiene que haber libertad y tiene que haber democracia. Si no, no. Muy interesante lo que dices, Michael. Se nos va acabando el programa y la verdad que el tema da para seguir conversando tanto tiempo que tengo una lista de pedidos, digamos. Pedro, querías decir algo. Tengo, para que se den una idea, me ha pedido la palabra Pedro, Julio, Ernesto, y que también nos está acompañando aquí, como siempre, Ernesto. Sí, Ernesto está viendo la palabra, yo no, Ernesto es el que está viendo la palabra. Ah, perfecto, Julio, bueno, una menos. Y también nos gustaría darle la posibilidad de un cierre a Dago, así que adelante, Pedro. No, yo lo que estaba era pendiente del tiempo, no darle la palabra a Dago o a Ernesto. Bien, entonces vamos con Ernesto. Ernesto, ¿querías decir algo? Ernesto, ¿estás ahí? ¿Hola? Sí, te escuchamos, ahora sí. Sí, yo no soy experto en... Un poco lejos te escuchamos, Ernesto, ¿eh? No, yo no lo oigo. A ver si puedes mejorar tu audio. No sé cómo mejorarlo, la verdad. No, estoy intentando, voy no se oye. ahora conduciendo y no sé si se me escucha bien. No, se escucha, casi no se escucha, ¿eh? Casi no se escucha. ¿Cómo puedo mejorar el audio, Hernán? A ver si acercas el micrófono del teléfono. No, voy a hacer una cosa, voy a intentar cortar el Bluetooth. ¿Ahora me escucho mejor? Mucho mejor, ahora sí, perfecto. Decía que yo no soy experto absolutamente en la materia de Martí. Bueno, todos los cubanos somos un poquito expertos en Martí, probablemente, pero sí es bueno acotar o resaltar tres esencias del pensamiento martiano. Martí no era de pensamiento único, eso está claro, por tanto el partido único es una falacia, él no tenía en su concepción política el unipartidismo, sino el pluripartidismo, eso está clarísimo. En segundo lugar, nunca vamos a aquilatar del todo la figura de Martí en democracia, no fue posible, desafortunadamente, o sea, nunca pudimos concebir a Martí como un líder de una república independiente, eso no dio lugar. Tampoco pudimos ver a Martí como estratega militar imbatible, como lo fue Máximo Gómez en este sentido, o Calixto García. ¿Cómo se habría comportado Martí ante una coalición militar con Estados Unidos, con Teodoro Roosevelt, para tomar la Loma de San Juan en Santiago y eliminar la flota militar naval española de Pascual Cervera en la bahía de Santiago? Tampoco podremos aquilatar la visión de Martí ante una enmienda Platt, ante cómo relacionarse con Estados Unidos. Eso es otro misterio. Pero lo que sí queda claro, y es el tercer punto, que no vale para cualquier cosa que el régimen castrista quiera. Martí tiene un pensamiento universal, pero no porque sea universal, es un pensamiento que vale para un roto y para un descosido, como dice el dicho español, sino porque no puede aplicarse para lo que una dictadura quiera. O sea, el régimen cubano actual no es un régimen martiano, no lo es. Va en contra de todo lo que es la postulación martiana, como baluarte democrático y como baluarte de formar y forjar una república en base a principios
¿Qué él aprende en definitiva entre España, Francia, Reino Unido, Norteamérica sobre todo? La gente intenta, o el régimen intenta, con la gente acólita suya, vender a un Martí antiimperialista. Martí solo ve en la expansión norteamericana un peligro de que la independencia de Cuba corra riesgo, pero no es un enemigo de los Estados Unidos. O sea, a tal punto que su delegado en Nueva York, Tomás Estrada Palma, está dirigiendo el Partido Revolucionario Cubano y es la persona de su máxima confianza para heredar políticamente el legado martiano. O sea, Estrada Palma y Martí eran muy buenos amigos. Evidentemente, no se puede tampoco, convertir a Martí en una figura perfecta, como hombre divorciado que era y con conflictos de no poder ver a su hijo y conflictos que tenía también a nivel de otras materias, como por ejemplo la económica, que era para él un conflicto serio. Martí era un hombre y sus circunstancias, un hombre que sufrió muchísimo y que tuvo que remar contra viento y marea para que la causa cubana se encaminara, y si se encaminó con éxito, en parte, y gran parte de ese éxito fue en definitiva el cimiento de su valía y de lo que puso su vida en definitiva para que el proceso cubano se encaminara a lo que en definitiva llegó a ser una república independiente, que ese era su sueño, ¿no? Y bueno, esa era mi humilde intervención. Yo no manejo todos los argumentos que me han ilustrado muchísimo mis compañeros de tertulia, pero que indudablemente sí es bueno saber, o por lo menos poner en solfa, ¿no?, el criterio de que Martí se murió muy joven, con 42 años, demasiado joven, y nunca supimos si iba a ser un gran líder político, un gran líder militar, cómo iba a compaginar lo civil con lo militar, que era un gran caos a nivel de la pseudo-república que se estaba creando, la cuasi-república, no pseudo, la cuasi-república que se estaba forjando prácticamente en los campos de batalla mambises. Y claro, todo esto redunda a que la figura de Martí no llegó a cuajar del todo como pudo haber sido, por ejemplo, Abraham Lincoln, que es una persona que su pensamiento y su acción se materializa en el poder, como hombre que llega incluso a pactar con Robert Lee la guerra de secesión, el final de la guerra de secesión con entre el norte y el sur, ¿no? O sea, no vimos a Martí en la presidencia de la República. ¿Hasta qué punto habría sido un buen presidente? Eso tampoco se podrá saber. Pero evidentemente lo que no cabe duda es que no tiene nada que ver con el Partido Comunista de Cuba, nada que ver con el régimen en Cuba, y lo más alejado, lo más distante, lo más poco asimétrico a la dictadura actual es la persona de José Martí. Esa es mi intervención. Gracias, Ernesto. ¿Te parece, Pedro? Le damos la palabra. Tenemos solamente 2 minutos, Dago, pero sí me gustaría tener tu reflexión final. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Quisiera volver a la última idea de Michael, que efectivamente ubica a Martí diciendo, bueno, era con todos y para el bien de todos, pero ese todo es en sí misma la frase ya tiene sus límites. Con todos y para el bien de todos, de manera que el que quisiera el mal, estamos hablando del bien común, del bien de la nación, pues ya eso era el que va contra el bien común, contra el bien de la nación, pues ese no estará. Yo creo que para completar, si es posible, la visión de Michael, yo creo que el límite del con todos y para el bien de todos no está en la ideología, en las ideologías convertidas en religión secular, etcétera, sino en la dignidad plena del hombre, es decir, todo lo que vaya contra la dignidad plena del hombre, todo lo que vaya contra la libertad, las libertades y los derechos, eso queda fuera de la República de José Martí. No es su república en la relación ética y política,
no es una república con relativismo moral que acepta el todo vale, evidentemente, porque todo lo que vaya contra la persona humana y contra el bien común, pues no cae dentro de los conceptos de la república. Por eso me gustaría mucho diferenciar esto. Es una república en que todas las ideologías, todas las tendencias de pensamiento, las creencias, la filosofía, escuela filosófica caben, excepto aquellas ideologías, aquellas filosofías y aquellas creencias que vayan contra la dignidad plena del hombre. Es la persona humana, sus derechos y sus libertades, todas lo que constituye el meollo de la República Martiana. Y eso evidentemente excluye a aquellos que no usan la libertad, como dice en el párrafo que mencioné, para emplearla en bien de los que tienen menos libertad, y no usan la fe para enardecer a los que no la tienen, sino que es la dignidad y los derechos de la persona humana el rasero ético de la República y de Martí y de la política que creo que debería de regir los destinos del porvenir de esa patria en que quepamos todos. Pedro, Bueno, te dejo aunque el cierre y la invitación para el próximo programa. quería darle las gracias a Michael y a Vago por la enseñanza que nos han transmitido, muy importante la mayoría de las cosas que han dicho ahí, o sea, todas, pero algunas que representan el desconocimiento que se tiene muchas veces de Martí. Y como estamos hablando para América toda, vale mucho el diálogo que ustedes han establecido sobre Martí. Los esperamos el próximo martes para hablar de la violencia social y política que sufre la mujer cubana. Un saludo a todos. Gracias, Ángel. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan, vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. Ven.